El eco de tu mente. Descubre lo que tu mente ya sabe. Presenta Los niños que el mundo olvidó. Dicen que los niños son el futuro, pero nadie habla de quienes nacen sin presente. Nadie habla de los que lloran en silencio, de los que aprenden a ser fuertes, antes de aprender a hablar. Esta es la historia de 3 pequeños que la vida dejó solos, pero que jamás dejaron de buscar un motivo para seguir respirando. En una casita de madera vieja, escondida entre caminos de tierra y montañas olvidadas, vivían Samuel, Lucía y Tadeo. 3 hermanos. 3 almas pequeñas. 3 vidas marcadas por un destino injusto mucho antes de entender lo que era la palabra injusticia. El piso crujía, la lluvia se filtraba por las grietas, y el viento de la madrugada era su única canción de cuna. No había juguetes, no había ropa nueva, solo había silencio y hambre. Su madre había desaparecido una noche cualquiera, llevándose consigo la última cobija caliente que tenían. Su padre era solo un recuerdo borroso. Un hombre que un día prometió volver, y nunca regresó. Desde entonces, los 3 niños despertaban solos, mirando la puerta como si en cualquier momento alguien la abriera para abrazarlos. Pero la puerta no se movía, la casa no se llenaba de risas, la comida no llegaba. Lucía, con apenas 8 años, trataba de ser la mamá que ya no tenían. Samuel, con 12, buscaba leña para encender un fuego que casi nunca prendía. Y Tadeo, el más pequeño, solo sabía llorar. Llorar con ese llanto que duele escuchar, ese llanto que nace del miedo, no del capricho. Había noches en las que el frío era tan fuerte que los 3 se abrazaban temblando, como si sus pequeños cuerpos pudieran protegerlos del mundo. Pero el mundo no suele proteger a los niños pobres. El mundo los ignorantes los olvida, y ellos lo sabían. Aquel día, la tormenta había sido más cruel que de costumbre. El viento arrancó parte del techo, y el agua entraba como si quisiera llevárselos a la fuerza. Samuel trató de tapar las goteras con lo poco que tenía, pero sus manos pequeñas temblaban de frío. Lucía sostenía a Tadeo en brazos, moviéndose de un lado a otro para que el bebé dejara de llorar. Pero esa vez no funcionó. No había leche, no había comida, no había esperanza. Entonces Samuel hizo algo que jamás había hecho. Salió a caminar bajo la lluvia para pedir ayuda. Sus pies hundidos en el barro, la ropa empapada, el corazón cargado de miedo. Golpeó puertas, y todas se cerraron. Miradas frías, excusas vacías. Lo siento, no tenemos nada. Vuelve mañana. Dile a tu madre que venga. Samuel bajaba la mirada, tragándose las lágrimas porque sabía que si lloraba, perdería fuerza. Y no podía darme cuenta de ese lujo. No si sus hermanos lo esperaban temblando en casa. Camino horas hasta llegar al pequeño mercado del pueblo. Le habló a la señora de los tomates, al señor de las papas, al panadero. Pero nadie quería regalar nada, y él no tenía dinero. Hasta que escuchó una frase que lo partió en 2. Niño, deja de molestar. Si tienes hambre, trabaja. ¿Trabajar? Tenía 12 años, 12. Pero en su mirada había algo que los adultos no querían ver. Desesperación, dolor, hambre. Entonces el panadero, cansado de sus ruegos, dejó una funda en la mesa y dijo: Llévate esto y vete. Samuel la tomó como si fuera oro. Corrió de regreso a casa con el corazón latiéndole en el pecho. Pero cuando llegó, Lucía estaba en el piso, abrazando a Tadeo, los 2 empapados, los 2 llorando. La casa estaba prácticamente destruida. Y por primera vez en su vida, Samuel lloró delante de ellos. Lloró como si su llanto pudiera detener la tormenta, como si sus lágrimas pudieran reparar el techo, como si sus manos pequeñas pudieran traer de vuelta a sus padres. No puedo más, Lucía, susurró entre sollozos. No puedo más. Lucía lo miró con esos ojos grandes llenos de miedo. Y fue ella, con esas palabras de niña, quien sostuvo a su hermano mayor en el momento más difícil,
Sí puedes, Samuel. Porque si tú te rindes, ¿qué será de nosotros? Ese fue el silencio. El punto donde todo parecía perdido, donde el hambre, el frío y la soledad pesaban más que sus pequeños cuerpos. Esa noche no durmieron. Esa noche el miedo fue más grande que ellos. Pero también, esa noche fue el inicio de algo que todavía no entendían. Al amanecer, Samuel salió otra vez, pero ya no buscaba comida, buscaba trabajo. Se acercó al río, donde algunos hombres cargaban sacos de arena. Todos lo rechazaron. Demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado niño. Pero el capataz, un hombre viejo y cansado, lo miró con atención. Vio que sus manos temblaban de frío. Vio que sus ojos estaban hinchados de llorar. Y sin decir nada, dejó un saco frente a él. Si puedes levantarlo, te quedan. Samuel lo intentó, una vez, otra vez y otra. Caía de rodillas, pero volvía a intentarlo. El lodo le cubría la ropa, el cansancio le apagaba la vista, el dolor le doblaba la espalda. Pero seguí. Los hombres comenzaban a reírse. El capataz fruncía el ceño. Y Samuel, entre lágrimas, murmuraba: «No lo hago por mí, lo hago por ellos». En el cuarto intento, logró levantar el saco. No bien, no con fuerza, pero lo levantó. El capataz bajó la cabeza. Lo ayudó a colocarlo sobre una carreta y dijo: «Desde hoy, eres parte del grupo. Te pago al final del día». Samuel sintió por primera vez algo parecido a una esperanza. Ese primer diario compró 1 litro de leche, 2 panes duros y una cobija usada. No era mucho, pero para ellos era el mundo. Lucía lloró cuando lo vio entrar con la comida. Pero ya no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. Samuel, a sus 12 años, se convirtió en padre, madre y hermano. Cargaba sacos, limpiaba establos, pelaba papas en el mercado, recogía botellas para vender. No descansaba, no se quejaba, solo trabajaba. Y cada noche, aunque el cuerpo le doliera, llegaba a casa con algo para comer. Y abrazaba a sus hermanos, y les decía: «Un día, todo esto va a cambiar, se los prometo». Pero nadie se los prometía a ellos. Nadie les aseguraba que el mañana sería mejor. Nadie los miraba. Hasta que un día, alguien sí lo hizo. Un sacerdote del pueblo pasó frente a la casa derrumbada y escuchó a Tadeo llorar. Entró y vio la miseria, vio la pobreza, vio la soledad, y vio 3 niños que, pese a todo, seguían unidos. «¿Dónde están sus padres?», preguntó. Samuel bajó la mirada. «No tenemos a nadie», dijo apenas en un susurro. El sacerdote sospechó. Sabía que había visto demasiados casos parecidos, pero ninguno como ese, porque esos niños no pedían limosna, pedían oportunidad. Esa noche, mientras el viento golpeaba la casa una vez más, Samuel se quedó despierto mirando el techo roto. Sabía que no podía seguir así. Sabía que tarde o temprano el hambre y la lluvia iban a ganar. Sabía que sus hermanos merecían algo mejor. Cerró los ojos, respiró hondo, y se hizo una promesa. Mañana, algo va a cambiar, cueste lo que cueste. Pero no sabía que el cambio ya estaba en camino. Un cambio que podía salvarlos, o separarlos para siempre. Esta es la historia de 3 niños que nacieron sin nada, pero que estaban a punto de descubrir que la vida siempre deja una puerta abierta para quienes no se rinden, aunque el mundo los haya olvidado. A la mañana siguiente, cuando Samuel abrió los ojos, aún sentía el peso del miedo en el pecho. Había prometido que algo cambiaría ese día, pero no sabía cómo hacerlo. Lucía dormía abrazada a Tadeo, cubiertos con la cobija vieja que él había logrado comprar con el trabajo de sus pequeñas manos. Los dos respiran con esa inocencia que duele mirar cuando sabes que el mundo no piensa en ellos. Samuel se levantó despacio, con ese cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Salió a buscar leña antes de que el sol apareciera. El frío cortaba la piel.
El pasto estaba mojado, y el cielo tenía ese color gris que anunciaba más lluvia. Mientras reconocía ramas, escuchaba los pasos detrás. Era el sacerdote del día anterior. «Buenos días, Samuel», dijo con voz suave. Samuel bajó la mirada, casi como pidiendo perdón por existir. No sabía responder a las personas que lo trataban con bondad, porque no estaba acostumbrado a ella. El sacerdote suspiró. «Estuve pensando toda la noche en ustedes. La vida puede ser muy cruel con los que menos tienen, pero también puede abrir caminos donde no los hay». Samuel presionó las ramas entre sus dedos. «No quiero limosna», susurró. El sacerdote irritante, como quien reconoce una valentía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. «No vine a darte limosna. Vine a darte una oportunidad». Samuel levantó la mirada despacio, como si esas palabras fueran demasiado grandes para creerlas. «¿Qué oportunidad?» «Llevé su caso a la fundación del pueblo. Están dispuestos a ayudarles, ropa, comida, y un lugar donde puedan estar seguros». Samuel sintió que el corazón le temblaba. El miedo, la esperanza, el alivio y la duda se mezclaron en él como un torbellino. Pero... ¿juntos?, preguntó casi con desesperación. El sacerdote se detuvo, miró el suelo, y esa pausa dolió más que cualquier respuesta. «Haremos todo lo posible», dijo finalmente. «Pero la primera prioridad es protegerlos. A veces, eso implica decisiones difíciles». A Samuel se le heló la sangre. Sabía lo que eso significaba. Sabía que protegerlos podía ser la palabra elegante para decir separarlos. Y él prefería seguir pobre, seguir hambriento, seguir roto, antes que perder a sus hermanos. Pero también sabía que no podía seguir así, no con un techo cayéndose, no con Tadeo enfermo, no con Lucía durmiendo sobre el piso frío. El sacerdote puso una mano en su hombro. «Vístanse. Quiero que vayan conmigo al pueblo. Hay personas que quieren escuchar su historia». Samuel tragó saliva, y ascendiendo. Ese gesto pequeño cambió para siempre la historia de esos 3 hermanos. Caminaron los 4. Samuel adelante, el sacerdote a su lado, y Lucía cargando a Tadeo detrás. Los 3 niños iban con vergüenza. Sabían que la gente los miraría como se mira a quienes no encajan. Pero también sabían que ya no podían esconderse más. Cuando llegaron al pueblo, algunas personas se detuvieron a observar. Unos señalaron, otros murmuraban, otros bajaban la mirada, incómodos. Samuel se aferró a la mano de Lucía como si fuera a arrancarla de su lado. Pero nadie lo hizo. El sacerdote habló con la encargada de la fundación, una mujer adulta, de rostro serio pero mirada cálida. «Quiero escuchar su historia», dijo ella. Los 3 niños se sentaron. Samuel respiró hondo y comenzó a contar todo. La casa rota, la tormenta, el hambre, la madre que se fue, el padre que jamás volvió, las noches sin luz, los días sin comida, las puertas cerradas, el miedo, el llanto, la soledad. A medida que hablaba, la mujer tomó notas, pero también tomaba pausas para limpiar sus ojos. Cuando Samuel terminó, el silencio fue tan profundo que se escuchaba respirar a Tadeo. La mujer cerró su cuaderno. «No puedo prometerles riqueza», dijo. «No puedo prometerles un milagro, pero puedo prometerles esto. No estarán solos». Lucía comenzó a llorar. Samuel bajó la cabeza. Tadeo, sin entender, estiró los brazos hacia la mujer. Ella lo cargó. Y por primera vez, alguien que no era uno de ellos, los abrazó. La fundación tenía una pequeña casa para emergencias. Ninguna era grande, no era lujosa, pero era segura. Tenía paredes firmes, tenía un techo sin agujeros, tenía 2 camas y un colchón pequeño. Ese primer día, los niños comieron calientes. Esa primera noche, durmieron sin temblar de frío. Y por primera vez en meses, soñaron. Pero Samuel no durmió. Se quedó sentado toda la noche, mirando a sus hermanos dormir. Y comprendió algo.
Nadie nos salvó. Solo nos ofrecieron una mano, pero fuimos nosotros los que decidimos agarrarla. Ese fue el inicio de su renacer. A los pocos días, la fundación tomó otra decisión inesperada. Los inscribieron en la escuela. Lucía nunca había ido. Samuel había dejado de estudiar 2 años atrás, y Tadeo apenas empezaba a decir sus primeras palabras. El primer día de clases, Samuel tenía miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a no encajar, miedo a sentirme menos. Pero cuando entró al salón, el profesor lo miró a los ojos y dijo: «Aquí no importa de dónde vienes, importa quién puedes llegar a ser». Esas palabras le atravesaron el alma. Lucía aprendió a leer en apenas 6 semanas. Tadeo fue inscrito en un programa de desarrollo infantil. Y Samuel empezó a destacarse. Era fuerte cargando sacos, pero era aún más fuerte aprendiendo. Un día escribió en un papel: «Ser pobre no es una vergüenza. La vergüenza es aceptar que naciste roto y no intentar repararte». La fundación colocó esa frase en la entrada del centro. Pero la vida nunca es una línea recta. Un mes después, la policía local llegó a la fundación. Había aparecido alguien, su madre. No venía arrepentida, no venía sobria, no venía a pedir perdón. Venía a exigir que le devolvieran a sus hijos. Samuel sintió algo romperse dentro. Lucía comenzó a temblar. Tadeo lloraba, pero esta vez no estaban solos. La mujer de la fundación dio un paso al frente. «Con todo respeto», dijo firme. «Un hijo no es una propiedad, es una responsabilidad. Y estos niños no volverán a vivir lo que vivían antes». La madre gritaba, insultaba, amenazaba. Pero por primera vez, alguien defendió a Samuel, Lucía y Tadeo. El juez tomó la decisión final. La custodia quedaría temporalmente en manos de la fundación y después se evaluaría un acogimiento familiar. Los niños lloraron, pero no de tristeza, lloraron de alivio. Porque por primera vez, la vida elegía protegerlos. 3 meses después, llegó una pareja al centro. Profesores los dos, un matrimonio sin hijos, pero con un corazón enorme. Se enamoraron de los 3 hermanos al verlos. No 1, no 2, los 3. «Queremos acogerlos», dijo la mujer. Samuel no habló. Miró a Lucía. Lucía miró a Tadeo. Y Tadeo, sonriendo. Fue la primera sonrisa verdadera en mucho tiempo. Pasaron por entrevistas, exámenes, evaluaciones. Y finalmente, un día, les entregaron un sobre con una sola hoja dentro. «Aprobado». Cuando Samuel lo leyó, sus piernas temblaron. Lucía lloró. Tadeo aplaudió sin entender. No era una adopción todavía, pero era un hogar. Un verdadero hogar. La casa de su nueva familia era pequeña, pero cálida. Tenía flores en la ventana. Tenía una mesa de madera vieja donde todos se sentaban juntos. Y tenía algo que ellos no conocían: paz. Una noche, mientras todos dormían, Samuel salió al patio. Miró las estrellas, y comencé a recordar todo lo que habían vivido: la tormenta, la casa rota, el hambre, las puertas cerradas, las lágrimas, el miedo, la desesperación, pero también el sacerdote, la fundación, la escuela, la pareja que los elegidos. Y entendió algo que lo marcó para siempre. La vida no siempre te da lo que mereces, pero siempre te da la oportunidad de luchar por algo mejor. Miró sus manos pequeñas pero fuertes, y susurró: «No estoy solo, ya no más». En ese momento, supo que quería ayudar a otros niños como él, que su historia no había terminado, que recién estaba comenzando. Con el tiempo, Samuel se convirtió en voluntario. Lucía empezó a destacarse en la escuela. Tadeo creció rodeado de cariño. Y un día, muchos años después, contaron su historia frente a cientos de personas. Samuel dijo una frase que hizo llorar a todos: «Si tú estás pasando por un momento oscuro, recuerda esto: no estás roto. Solo estás esperando a encender tu propia luz». Hay niños que el mundo olvida, pero Dios no.
La vida no. El tiempo no. A veces el dolor no es un castigo, es un puente. Un puente que te lleva donde siempre debes estar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Aquí seguimos contando historias que sanan, que despiertan, que recuerdan, que te hacen sentir acompañado incluso cuando el mundo te deja solo. Porque todos tenemos una luz. Solo necesitamos que alguien crea en nosotros incluso cuando no vemos nada.